Solución al ejercicio 2.10 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de preguntas de revisión para anexarlo al solucionario del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Josh Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de esta pregunta de revisión 2.10 nos dice lo siguiente. En el circuito de la figura 2.67, un decremento en la resistencia R3 lleva a un decrecimiento de y nos dan 4 incisos de posibles situaciones o características que pasarán al momento de reducir la resistencia R3. Para resolver este ejercicio lo que haremos es plantear valores a el circuito que nos proporcionan en la imagen. En el primer circuito utilizaremos valores del voltaje igual a 12, la resistencia 1 igual a 4, la resistencia 2 de 2 ohms y la resistencia 3 de 6 ohms. En el segundo circuito utilizaremos el voltaje igual, la resistencia 1 igual, la resistencia 2 igual, pero la resistencia 3 la vamos a hacer más pequeña utilizando 3 ohms únicamente. Y ya he hecho los procedimientos para obtener la potencia, el voltaje y la corriente del circuito. Ahora iremos yendo cada uno de los incisos para comprobar qué es lo que pasa al momento de hacer más pequeña la resistencia R3. Procedamos con el inciso A. El inciso A nos dice que al momento de reducir la resistencia R3, se reduce la corriente a través de R3. Entonces nos ubicamos primeramente aquí. Estoy encerrando la corriente de la resistencia R3. En el primer circuito tenemos una corriente de 0.545 amperios. Ahora, en el otro circuito, vamos a observar que tenemos una corriente de 0.92 amperios. Por lo tanto, en este caso, esta respuesta no es correcta debido a que no decrece, sino que aumenta. Ahora pasamos al inciso B. Nos dicen que el voltaje a través de R3 decrece. Encontramos el voltaje y vemos que tenemos primeramente un voltaje de 3.27. Ahora encontramos su contraparte y vemos que tiene un voltaje de 2.76 volts. Por lo tanto, este inciso es correcto y es una de las respuestas. Ahora pasamos al inciso C. Nos dicen que el voltaje entre la resistencia 1 decrece. Entonces, primeramente ubicamos el voltaje de la resistencia 1 y después su contraparte y vemos que tienen el mismo valor de 8.72. Por lo tanto, esta no es una respuesta. Ahora pasamos al inciso D y nos dicen que la potencia disipada en la resistencia R2 decrece. Buscamos la potencia y vemos que en el primer circuito es de 5.34 watts. Ahora en el segundo circuito vemos que es de 3.80 watts. Por lo tanto, sí decreció la potencia y el inciso D es una respuesta. Finalmente, en el inciso E nos dicen que no pasa ninguna de las cosas de los incisos de arriba. Por lo tanto, como ya obtuvimos dos respuestas, pues esto tampoco se cumple. Y las respuestas de esa pregunta de revisión 2.10 son el inciso B y el inciso D. Y de esta manera terminamos esta pregunta de revisión.